Hoy en el episodio número 201 de Nos cambiaron los muñequitos. Hola, soy Cristina Ochoa, soy de Pamplona, al norte de España, soy periodista y me dedico a hacer podcast y mucho más. Nos cambiaron los muñequitos. 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 Saludos. Hoy vamos a tener un episodio que sé que va a ser muy, muy interesante, porque cada vez que tengo una oportunidad de conversar con alguien, primero que es podcaster, pues es más fácil porque estamos como peces en el mismo agua, ¿verdad? Siento que la experiencia va a ser fácil, ya conoce el ambiente. Y segundo, como es una profesional del mundo de las comunicaciones, vamos a decir, serias, ¿verdad? Profesionales, convencionales, pues me permite una oportunidad de conversar y de aprender y escuchar un poquito más sobre ella. Hoy vamos a conversar con Cristina Ochoa. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, encantada, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. La ventaja de las redes es que a veces yo tengo la oportunidad de conectar con personas que en otras circunstancias tú no hubieras sabido, tú por los medios tradicionales uno no hubiera conocido, ¿verdad? Y entonces, creo que en algún momento en LinkedIn o en algún lugar vi tu perfil y entonces dije, que esto es muy interesante, vamos a ver si podemos conversar con ella, vamos a hacer esa invitación. Y finalmente se dio esa oportunidad de conversar contigo. Cristina, háblanos un poco sobre tu origen, dónde naciste, dónde te criaste. Bueno, yo soy de Pamplona. Pamplona es una ciudad, para quienes nos escuchéis de otros puntos, que seguro que la conocéis por los Sanfermines. Es el icono, es la imagen más internacional de nuestra ciudad. Bueno, pues yo soy de aquí, de Pamplona, de donde los toros corren por las calles. Y la verdad es que casi toda mi vida he vivido aquí, he estudiado aquí, aunque también en diferentes periodos pues viví en Escocia y en Madrid y trabajando en ambos lugares. Pero bueno, yo desde pequeñita, aquí sí que no hay mucho cambio. Ya sé que tu podcast, Cristóbal, va sobre cambios. Claro, Yo sabía claro. desde los 6 años que quería ser periodista. Lo sabía. Y de hecho, a los 16, en ese momento en el que ya tienes que empezar a tomar decisiones serias, me obligué a dudar porque llegué a pensar que quizás era una cabezonería que me había incrustado en la cabeza desde pequeña. Pero yo dudé, me obligué, pero finalmente dije, ¿qué va? Si es lo que siempre he querido ser. Así que estudié también aquí, en la Universidad de Navarra, que es una universidad también que tiene mucho prestigio en muchos ámbitos y también en el ámbito de la comunicación. Y con posterioridad pues empecé a trabajar en lo que había en aquel instante, que era lo de siempre. O sea, tú estudiabas o para tele, o para radio, o para prensa. Y parecía que el mundo del periodismo se acababa ahí. Pero luego, pues todo lo que ha pasado después, casi nada. Sí. Antes de continuar, ¿por qué desde niña sabías que querías ser periodista? Porque, no sé, hay veces, por ejemplo, yo recuerdo de niño, yo quería ser astronauta, bueno, pero yo veía las noticias y las misiones Apolo, ¿verdad? Era lógico. ¿Qué había en ti, qué pasa en ti que tú querías ser periodista? Sí, pues supongo que lo mismo que los niños de aquí y de ahora, ¿no? Que ven al futbolista y quieren ser futbolista, tú veías la noticia y querías ser astronauta. Yo no escuchaba la noticia, yo me quedaba mirando a quien presentaba. Okay. O sea, yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero presentar, quiero comunicar, quiero contar las historias de los demás. Y no te sé decir desde cuándo ni por qué, pero a mí me gustaba escribir, me gustaba contar historias, inventarme cuentos, relatar lo que otros hacían, me interesaban mucho noticias que ocurrían en muchos lugares. Entonces, enseguida lo vi, que era lo que me gustaba y lo que quería. Ok. Y luego de estudiaste periodismo y comenzaste, ¿cómo fue tu entrada al mundo profesional, al mundo, vamos a decir, de adulto, ¿verdad? Porque a veces pensamos cuando estamos estudiando, cuando somos adolescentes, que la vida de adulto, el trabajo va a ser de una manera. ¿Cómo fue tu experiencia empezar a trabajar en lo que habías escogido?
Sí, yo elegí comunicación audiovisual dentro de esa rama, que era la rama de radio y televisión, porque era lo que sabía que quería hacer, pero también había cine en esa rama y también me gusta, porque creo que es algo que compartimos muchos comunicadores, que tenemos una curiosidad innata y que nos encanta asomarnos a otros mundos. Entonces, también tuve la oportunidad de trabajar en cine, pero más con papeles con características técnicas, ¿no? Pues como script, como secretaria de rodaje, en ámbitos de producción. Y es un mundo que también que te engancha. Así que empecé dando bandazos porque empecé en el mundo del cine para comprobar que sí, que estaba muy bien, fantástico, pero que no era para mí porque no podía desarrollar toda la creatividad que yo tengo, que no va por la rama del cine o de la ficción. Y es ahí también cuando me fui a Madrid, cuando empecé a probar otras cuestiones también relacionadas con el cine, pero ya desde el campo del periodismo, y cuando ya en ese instante ya dije, no, que es que lo que yo quiero es hacer radio. Y ahí me surgió la oportunidad de volverme a Pamplona, a una radio que nacía en ese instante, que era local, 24 horas de información regional, se llamaba Net 21, y era una locura de radio porque lo hacíamos muy poquitas personas, súper jóvenes en aquel instante y con muchas horas de radio. Tuve la ocasión de presentarme a esas pruebas, conocí al director, el director, lo recuerdo perfectamente, yo tendría 24 años, me preguntó, ¿tú te atreverías a hacer un programa de radio todos los días de 4 horas? Y a mí, o sea, yo notaba las piernas que me hacían clac, 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 me chocaban y decía, ¿las estará escuchando? Y con toda seguridad le dije, sí, por supuesto. Y decía, no me va a oír el sí, por supuesto, porque se va a quedar con el clac, clac, clac de las piernas. Pero dije, es una oportunidad, sé que me voy a matar, que lo voy a conseguir mal que bien, pero tengo que intentarlo y aceptar este riesgo, que era un riesgo, pero que lo quería hacer, era Sí. un sueño. Y para tener ¿verdad? Tener en contexto, ¿verdad? ¿En qué década se da este movimiento de la radio? Es porque sabemos que la radio y los medios de comunicación ha habido un cambio marcado recientemente, pero quiero ver en qué año entraste a comenzar en la radio. Yo terminé la carrera en el 97, digamos que del 97 al 2000 estuve con temas de cine y aproximadamente en el 2000, aproximadamente. Okay, Sí. okay. Sí, Sí, porque sí. era una época, no sé no sé en España, pero por lo menos en Puerto Rico todavía yo recuerdo una canción del grupo Queen que decía Radio Gaga, que es como que hablando sobre la reina, la radio, ¿verdad? Que tenía un sitial bien grande, bien alto. Y todavía en esa época, por lo menos en Puerto Rico, la radio todavía era como que, ¿verdad? Tenía su posición, todo el mundo aspiraba, Claro. digamos, yo quiero Sí. ser locutor de radio, ¿verdad? Pero más reciente, con el paso del tiempo y la tecnología, esto ha cambiado. La radio ha tenido unas competencias, otros medios alternativos que la han... ¿Y cómo fue entonces tu experiencia? ¿Aceptaste el reto? Programa de 4 horas. ¿Cómo fue esa experiencia? Uf, muy intensa, muy intensa. Como te digo, era muy joven, pues tenía unos 24 años. En aquel momento tenía que asumir 4 horas de radio que yo misma producía, yo os presentaba. O sea, es decir, que la mitad de mi jornada estaba en directo y el resto del día producía aquello, pero sola. O sea, Claro. y todas las personas que pasaban por la radio eran colaboradoras, lo que es lo mismo, voluntarias sin pagar. O sea, Wow. que tenías que vincular a muchísima gente que por un motivo o por otro quisiera estar en la radio, pero que lo hacía por amor al arte. Y todo eso lo tenías que generar con lo que tú sabías en aquel instante, con los contactos que podías tener, que eran pocos porque eras joven y tenías que ir aprendiendo, y con también esa inexperiencia, ¿no?, del instante. Entonces yo aprendí muchísimo. Fueron situaciones de todo tipo, variadísimas, nos reíamos muchísimo, sufríamos, llorábamos, de todo, pero yo recuerdo también que en aquel momento se llamaban los pantalones de cuadros. Okay. Yo me compré unos pantalones de rayas de cuadros que tenían, digamos, como, no sé decirte, 6 hileras. Adelgacé tanto que luego me sobraban 4 hileras de pantalón, del estrés que llevaba. Y era brutal. Y de hecho, las primeras prácticas que hice en radio, también llegué a esa emisora, también era una emisora muy chiquitita en la que estaba solamente el director, que era la única persona que ahí existía que hacía todo, Uh-huh. y me dijo, tú llegas hoy de prácticas y en 5 días yo me doy de vacaciones, te quedas sola.
Ah. Y sola significaba sola. O sea, abrir Sí, la sí, puerta, sí. estar sola, producir el programa, manejar la mesa de mezclas, y todo eso ahí ya con 20 años, en plena carrera. Y recuerdo perfectamente cómo terminé el primer programa, bajé la cabeza contra el acolchado de la Claro, mesa claro. de mezclas y me eché a llorar de la tensión. O sea, es decir, que esa época fue muy buena, tengo grandes recuerdos, pero también de mucha tensión y mucha ansiedad también, ¿por qué no decirlo? Claro, claro. Yo recuerdo en algún momento ¿verdad? Décadas atrás, yo tuve la oportunidad de tal vez sustituir a alguien en la radio. Alguien tenía un programa y ese día no podía. Y me decía, tú puedes ir. Y yo iba con mi pareja entonces y hacíamos el programa. Pero era fácil porque tú llegabas y había alguien en el control y alguien, ¿verdad? Tú simplemente llegabas y hablabas, ¿verdad? Pero esa responsabilidad de hacerte cargo de todo, ¿verdad? Con tu juventud y todavía estabas aprendiendo en la industria de la radio. De haber sido súper, súper fuerte. Lo fue, sí, 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 porque se daban situaciones que eran la primera vez que te pasaban. Y cuando te Claro, pasa algo por claro, primera vez, no tienes recorrido, entonces sales como puedes. Pero bueno, claro, lo grande de esa situación es que en la siguiente vez que te ocurre, ya sabes algo más. Entonces claro, vas claro. aprendiendo. Y todo tiene sentido, ¿eh? Yo sí que me gustaría transmitir en esta conversación, al menos mi experiencia es que todo tiene un sentido y que lo que te pasa al Claro. principio de pronto ves que es útil a los 20 años o Ujú. no sé, todo termina por encajar, incluso lo que no encaja, Claro, te claro. enseña algo. Claro, aún las cosas que aprendiste, que tal vez el conocimiento ya no aplica, pero la actitud que tuviste que tomar para enfrentar eso, te ayuda, ¿verdad? Si en algún momento, ¿verdad? Ya tal vez no tengas que trabajar con la misma tecnología o los mismos aparatos, ¿verdad? Pero ahora pero ahora sabes que puedes hacerlo, porque ya en una Sí, ocasión tuviste que enfrentarlo sola y salir adelante. Así que te quiero preguntar, ¿qué, qué había de atractivo para ti en la radio que te atrajo? Y si eso te fue creciendo, o fuiste reafirmando eso, o no hubo una reafirmación de lo que pensabas sobre la radio. sí, a ver, la radio me atraía porque es probablemente el medio más íntimo de todos y es ese medio en el que conectas con la persona y luego cuando lo escuchas únicamente oyes las voces. Tú te puedes imaginar que sean como sean, además como tú quieras. Es como en los libros, ¿no? En cierto Ujú. modo. Y también esa enorme oportunidad de poder hablar con quien sea, entendiéndote a ti misma como representante de la audiencia, es decir, como un medio por el cual tú vas a conseguir transmitirles a otros el saber de alguien, pero teniendo la ocasión de tener frente a ti a cualquier persona, famosa o no, eso no es lo importante, o sea, Ujú. cualquier persona valiosa enfrente. Entonces, para mí eso era una gran oportunidad, más la adrenalina, ¿no? de la radio y de la emoción y del directo puro. Luego, cuando lo contrastas con la realidad, a mí sí que me enganchó, me enamoró la radio y además es que un momento mágico en la radio ya te compensa por todo, ¿no? Pero también es Claro. verdad que luego la radio, el trabajar en un medio de comunicación, también tiene una cara B. Y los medios de comunicación, al menos aquí, generalmente son medios precarios, muy mal pagados, con muy pocos recursos, Ok. muchísimas presas, a veces poco reconocidos, con riesgos, con responsabilidades, porque tú estás dando la cara en un momento determinado y hay veces que la situación política no es la proclive Ujú. para determinados mensajes o para, bueno, pues para poder hacerlo con cierta libertad. Bueno, pues también la radio tiene sus peajes. Entonces, no todo es bonito, pero como nada. Claro. O sea, nada, y eso hay que saberlo. Y también ser conscientes de que todo trabajo tiene una parte que no te va a gustar. Y está Claro, ahí. claro, Y siempre que te compense el resto, pues adelante. Y en el momento que te claro. deja de compensar, quizás en el instante de pensar en cambios. Sí, sí, sí. Sí, como todo en la vida, a veces pensamos que no, tú encuentras tu pasión y todo va a salir bien. Y sí, todo va a salir bien, pero no todo lo que uno hace le gusta. Por ejemplo, crear un podcast es coordinar una entrevista, editar, hay que hacer tantas cosas y algunas me gustan. Lo bueno es conversar, las otras cosas no me gustan tanto, pero hay que hacerlas. Y de eso se trata en Claro. la vida, porque si uno quiere lograr algo, pues hay que hacer. Y de las cosas que uno hace, pues unas las prefiere y otras no se prefieren tanto. Mm. Cristina,
¿Cuánto tiempo estuviste en la radio y después si hubo algún cambio, te moviste en otra dirección? ¿Cómo ocurre eso? Ujú. Estuve en la radio aproximadamente unos 12 años, más o menos. En aquel momento también me llamaron de diversas televisiones regionales, también de aquí de Navarra, para hacer programas, con lo cual durante bastante tiempo estuve compaginando radio y televisión. Ese también fue un paso en el cual sí que aprecié que me servía muchísimo toda la experiencia que había adquirido en la radio, pero que ahora tenía que incorporar la imagen, el Claro. mirar a cámara, el expresarte, el moverte, todo lo que rodea también pues el físico, ¿no? La expresión no verbal que está apoyando a un mensaje. Y también fue una experiencia muy, muy interesante, muy, muy bonita por mi parte. Y ahí estuve pues aproximadamente pues unos 12 años. Hice también un receso en un momento determinado de mi vida. Me pesaba mucho no haberme ido nunca a vivir al extranjero, así Ok. que ahí decidí hacer un parón y me fui a Escocia. Y ahí sí que desconecté de los medios de comunicación. El objetivo era aprender inglés y estuve trabajando de otras cuestiones, pero que también me vino muy bien para ver otras profesiones y sentirme de nuevo, otra vez, becaria pura e inmigrante también, Claro, que creo claro. que es una experiencia que hay que vivirla. Aunque yo Claro. fuera inmigrante de lujo, ¿no? Porque Claro. te vas a un país sabiendo que puedes regresar. Eso no, Ujú. no es comparable con quien emigra Sí, sí. por una necesidad económica, pero sí que se dan situaciones en las cuales te ves que no te entienden, que Ujú. sufres, que estás sola, es pequeñas cuestiones que te hacen por lo menos intuir lo que pasa en las personas que por necesidad tienen que ir a otro país. Entonces, Claro. ahí trabajas la empatía de una manera muchísimo más fuerte. Y te pregunto, digo, si se puede saber, ¿por qué Escocia? ¿Qué se dio para que consideraras irte allá? Quería que fuera inglés, pensamos Ok. en Reino Unido. Tenía una tía que vivía en Edimburgo y fue todo así. O sea, casualidades, deseos y provocar que todo sucediera. Claro, claro. Hablé con mi tía, que apenas conocía en aquel momento y que luego pues fue un gran descubrimiento, y ella me dijo, sí, Edimburgo merece la pena. Entonces ya con ese mensaje ya dijimos, venga, fuera, para allá, y allá movimos todos los hilos para encontrar una pequeña casita, que por cierto hicimos intercambio de pisos, o sea, también dentro de estas casualidades que se dan en la vida, y fue todo pues, un cúmulo de casualidades que te llevan allá. Claro, claro. En mi caso, yo vivo en Puerto Rico y Puerto Rico es una isla pequeña y a veces yo tengo que reconocer, yo reconozco en mí cómo la geografía de donde vivo altera mi percepción del mundo, ¿verdad? Del resto de los demás países. Y a veces uno tiene que como que salirse de esa percepción, ¿verdad? Entonces, en tu caso, cuando te vas a Escocia, ¿cómo cambió, si cambió, tu percepción del mundo o tu percepción incluso de tu propio país, de tu patria, de España? ¿Cómo fue? Pues cambia, ¿eh? Cambia mucho porque aprecias pequeñas cuestiones que se te habían pasado desapercibidas y desde las más anecdóticas. Por ejemplo, yo allí descubrí que me encantaba la chistorra. Para que no sepáis lo que es chistorra, Ok. una especie de salchicha rojiza con un sabor muy potente, muy, muy clásica, muy típica de aquí. Que aquí la comes sin más y de pronto allá te mandaban, yo le llamaba amor envasado al vacío. O sea, te mandaban jamón, te mandaban chistorra. Digo, ¿qué es esto? Entonces recuperas el sabor de tu casa. Entonces, desde ese pequeño detalle de cómo esas cuestiones que das por hechas, por sabidas, y no las aprecias, de pronto sabes que están ahí. Luego también con el hecho de Internet, de las llamadas telefónicas, descubres que es más posible estar cerca de tu gente de lo que creías, que la distancia no importa tanto. Y luego también con el contraste con las costumbres, hay algunas que dices, jo, qué gusto los escoceses, que bien enfocan esta cuestión, este tema, esta manera de vivir la vida, o por el contrario, dices, jo, pues me gusta más en mi tierra, cómo lo hacemos. O cómo Claro. puedes creer que aquí no teníamos tan buenas carreteras y cuando te vas al norte de Escocia, las Highlands, que es una maravilla, lo que tiene unas carreteritas estrechitas, dices, wow, pues aprecias todo, lo bueno Claro. y lo menos bueno. Claro. Yo creo que hasta cierto punto el poder viajar, y más si tienes la oportunidad de vivir
en un lugar a un tiempo prolongado, te hace ser como que mejor, yo diría como mejor ciudadano del mundo, ¿verdad? Te permite ver las cosas desde otra perspectiva, incluso ser mejor ciudadano Sí. en tu propio país, ¿verdad? A entender mejor un poco tu país. Sí, totalmente. Y si me permites ahí también lo que Sí. me ayudó muchísimo Escocia es, y tiene que ver con tus muñequitos, que Ujú. allá te encontrabas con muchísimas personas que estaban, digamos que, o fuera de su entorno o con personas que estaban intentando algo diferente. Entonces, aquí yo vivo en una región que es tradicionalmente muy conservadora, muy convencional, aunque todo Ujú. está cambiando, pero aquí el que nace fontanero vive toda su vida y es fontanero. Ok. Y la generación de nuestros padres habían estado 40, 50, 60 años trabajando en la misma empresa o en la misma profesión. Y era lo normal, lo habitual. Y allá te encontrabas con un australiano que había sido enfermero, luego agente de bolsa y después había convertido en saxofonista. Y dices, wow, pero se puede, es posible. Entonces, también te abre y te hace ver que tenemos muchas más posibilidades a nuestro alcance que las que nos hemos creído o las que nos han impuesto. Y eso Claro. para mí fue grande también. Claro. Eso de las posibilidades y eso de intentar cosas nuevas. Sé que no hemos llegado todavía a ese punto, ¿verdad? En tu historia, en tu cronología, pero en algún momento te mueves a otros medios que no son tan tradicionales, no son como la radio y la televisión. Y quiero llegar a ese punto. ¿Cómo se da eso y cómo es tu experiencia de moverte a otros medios? Sí, pues ya llegó un instante que después de estar 10, 12 años trabajando en radio y en televisión, ya me iban pesando algunas cuestiones, ¿no? Los peajes que antes hablábamos de la radio y trabajar para un medio convencional. Y ya iba rumiando la idea de dar un cambio, de dar un giro. Pero al mismo tiempo no me atrevía. Porque estás con un trabajo, algo que te gusta, por otra parte, que disfrutas, y no me atrevía a dar ese paso. Justo un poquito antes ya tenía mi primer hijo, ya también tenía ganas de tener el segundo. Yo tengo dos críos ahora actualmente. Y bueno, se dieron una serie de circunstancias en las cuales ya llegó ese instante. Bueno, de hecho, o sea, la circunstancia fue que llegó un nuevo director y me dio la patada. Así que, pero o sea, fue realmente un detonante, digamos, sonoro, pero, claro. Ostras, él no lo sabrá, pero yo estoy súper agradecida a esa bendita patada que me dio, porque fue lo mejor, era lo que necesitaba para salir de aquello y empezar. Pero claro, en aquel momento yo estaba embarazada de mi segundo hijo, tenía uno que no tenía 2 años. O sea, que también para hacernos un momento o sea, que nos hagamos idea del momento en el que yo estaba viviendo, ¿no? En pura crianza, en plena crianza, con un niño en camino. Ahí, bueno, pues me tomé ese pequeño tiempo para tener al bebé y en los siguientes 8 meses estar con él y con ellos a 100%, pero ya venía rumiando la idea de crear un proyecto. Y en aquel instante la situación era, sé hacer radio y tele, es lo que sé hacer. Sé también que ahora no quiero hacer radio y televisión porque quiero tener más libertad en este momento de mi vida. ¿Qué hago? ¿Para qué sirvo? ¿Qué aporto? O sea, son esas preguntas que te haces y que durante ese tiempo te sientes pura miseria, porque yo qué sé hacer o qué tengo de valor, pero ya fue en el momento en el que dije, empiezo a crear mi proyecto. Y lo empecé a crear mientras los niños estaban en la guardería, o sea, de 9 a 1 de la tarde, o sea, de la mañana, perdón, que tiene su dificultad. ¿Y cuál era ese primer proyecto? ¿Qué incluía eso? Claro, en realidad, o sea, ya logré crear el proyecto y es en lo que estoy ahora, pero es cierto que no se parece en nada cómo comenzó a cómo ha ido evolucionando. En aquel instante empecé ofreciendo servicios de redes sociales, de gabinete de comunicación, es decir, de cómo lograr que un medio de comunicación te haga caso y te ceda un espacio, hable de ti. ¿Qué más hacía en aquel instante? También comencé a dar formación en habilidades de comunicación y también, es verdad, en aquel instante yo quería ofrecer servicios de podcast, pero de esto hace 10 años, cuando en España no se hacían podcasts. Y en aquel momento
no supe, no encontré la fórmula de convencer a las empresas, a las entidades con las que yo hablaba, de que Claro, un podcast podía serles de utilidad. Entonces, aunque dije, jolly, podría haber sido visionario o pionera en aquel momento, lo fui solamente ideológicamente. Luego no conseguí conquistar a nadie, salvo, eso sí, a una empresa con la cual sí que les llevo haciendo podcast desde hace 6, 7, 8 años, 7 años más o menos. Claro. Sí, sí. Sí, hay personas que son así, igual que empresas, hay personas que son fáciles de convencer por ideas, pero hay otros que hacen simplemente lo que hacen otros. Ven como la ola y por dónde viene, y, ¿verdad? Pero no son tantos de tomar iniciativas ellos, sino de, si alguien lo hace, ok, yo lo hago, ¿verdad? Claro, Y- los cambios cuestan y también hay veces que necesitas verlos para sumarte a ellos, con lo cual a veces puedes ir tarde. Pero yo en aquel caso también, o sea, no me disculpo de mi responsabilidad, porque en aquel momento pues podría haber hecho para hacerles ver a los demás que aquello merecía la pena y no encontré la manera, el camino para conseguirlo. Así que, bueno, pues para la próxima vez Claro. intentaré hacerlo mejor. Cristina, en tu trayectoria, yo veo que como hay dos cosas, ¿verdad? A mi entender, ¿verdad? Y es que cuando muchas personas comunican porque quieren informar, ¿verdad? Quieren dar información, como en la radio, en la televisión, ¿verdad? Damos información. Pero también cuando estabas hablando de que tu tiempo con el cine y eso, también hay como que contar historias. Y a veces uno da información para convencer, para educar, para influenciar, pero también el contar historias tiene ¿verdad? Su atractivo. ¿Cómo era en tu caso? ¿Cómo te sentías más cómoda? ¿Buscando contar historias o buscando informar, dar datos? ¿Cómo eres para ti esa dinámica? Hay distintos tipos de periodistas. Hay algunos que son excelentes, por ejemplo, narrando partidos Ujú, o contando noticias o encontrando primicias ujú. y descubriendo corrupciones, por ejemplo. Yo donde más disfrutaba era conversando con las personas Ok. en un programa más magazine, más tranquilo y generando un ambiente de manera que esa persona se encontrara cómoda y nos pudiera ofrecer lo que tenía dentro. Entonces, Ok. más que contar yo esas historias, lo que me gustaba era lograr que fueran los demás quienes Claro. sacaran de sí lo que llevaban en su interior. Claro. Algo que yo, como te explico, hablábamos hace un momento de que con las empresas que querían que no logras convencer para el podcast, ¿verdad? Que muchas veces hay personas que tú le das datos, información, y como que, pero le cuentas una historia o escuchan que alguien hizo algo, ¿verdad? Ven una historia de otra persona, una historia de éxito o una historia inspiradora a otra persona. Entonces, como que conectan más con eso. Entonces, a veces yo siempre trato hay veces que tengo que decir cosas. Por ejemplo, para tu ejemplo, yo estoy en una organización que se llama Toastmasters, ¿verdad? Y aprender a hablar en público y todo eso. Y en Toastmasters hay un rol que es que alguien da un discurso, una presentación, y yo tengo que evaluarlo. Entonces, yo siempre trato de, más que darle datos o información, siempre trato como incluir todo en alguna historia, porque en la manera en que tú presentas algo con una historia es más fácil de entender y asimilar, porque a veces las personas como que tú le dices algo y como que crean como una barrera, ¿verdad? Y para mí, como te Sí. mencioné, contar una historia es una gran ventaja para mí. ¿Cómo tú lo ves? Comparto contigo totalmente lo que cuentas, porque las historias son muy poderosas, porque tienen verdad, te hablan de alguien. Es como un cuento y nos ha encantado escuchar los cuentos desde pequeños. Entonces te llevan a otros mundos y además una historia puede comprender en sí misma un concepto súper complejo, un conocimiento muy profundo. Se te queda, se te graba, tiene la habilidad de que se te queda en la mente y en cambio los simples números, los datos objetivos, incluso lo racional, que también tiene su valor,
eso es mucho más fácil de que penetre en la mente y de que se quede, de que se se retenga. En cambio, cuentas una historia, una anécdota y se te queda de por vida, pero puedes llegar a olvidar ese dato. Entonces, por ejemplo, a mí también me pasa lo mismo que a ti, también en las formaciones que ofrezco para hablar, para expresar, para comunicar, o por ejemplo en los eventos, porque ahora especialmente también lo que hago es presentar eventos. Cuando oyes a otras personas hablar, hay tanta diferencia entre quien lo hace de una manera plana, monótona, sin ningún atractivo, a quien te cuenta algo de verdad y quien sabe enganchar una historia, te atrapa, es que te atrapa. Claro, te tiene cogido. O sea, entonces ya no le dejas de mirar porque quieres saber cómo acaba la historia. O sea, que somos curiosos por naturaleza. Sí. A mí yo recuerdo un caso de una persona donde yo en varias ocasiones le había hecho unas observaciones, pero él no hacía ningún... tú no veías, te escuchaban y no te prestaban atención. Y yo en un momento le hice esta historia que me inventé en el momento, un ejemplo, y es la historia de... Yo le dije, mira, para la década de los 80 aproximadamente habían 2 actores en Estados Unidos que eran muy similares. Eran ambos jóvenes, blancos, pelo negro, comediantes, tenían películas exitosas. Y uno de ellos era Tom Hanks, que había hecho varias comedias y era un comediante. Pero en un momento Tom Hanks decidió hacer un cambio, empezó a hacer películas dramáticas y ha sido un éxito, ¿verdad? Ha ganado Óscar, ¿verdad? Incluso creo que el primer Óscar que era con una película con Antonio Banderas de España. Y entonces él cambió un momento su carrera, su trayectoria y ha tenido muchísimo éxito. Entonces el otro actor era Steve Guttenberg, era uno que salía en películas de Academia Policial, Police Academy, no sé cómo se llamaba en España, pero él salía salió en Cocoon, en varias películas, y tú dices, ¿dónde está Steve Guttenberg ahora? No sabes de la historia de él porque se quedó en las comedias y no progresó. Entonces, ¿verdad? Uso esa historia para ilustrar de que tú tienes que hacer cambios en tu vida en algún momento y saber reconocer cuándo, ¿verdad? Y aprovecho esa historia para entrar a hablar contigo sobre esto. Cuando haces ese cambio en tu vida de los medios tradicionales a otros proyectos, a otros medios, ¿cómo ha sido para ti, verdad? Hablaste un poco más, pero ¿cómo lo ves? Yo no sé cómo es en España, pero en Puerto Rico la radio y la televisión, si no tienen un componente digital en las redes sociales, pues como que antes, ¿verdad? Muchos programas de radio, pues los reempacan y hacen podcast. Muchos programas de televisión hacen segmentos y los ponen en las redes sociales. Han tenido que reinventarse. Entonces, ¿cómo ha sido para ti, verdad? En moverte en esto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro para ti? Si nos remontamos al comienzo que me preguntabas, Cristóbal, el momento en el que decides generar tu proyecto de vida, y que sales de lo que ya conoces, ahí realmente, o sea, fue difícil, fue emocionante, fue un máster de vida, todo lo que quieras, pero también fue complicado y fue difícil, porque te encuentras que, como he dicho antes, vas a reinventarte, o sea, no vas a hacer lo que ya sabes, pero tienes que aprovechar todo lo que has ido aprendiendo. Entonces, en ese instante también te tienes que dar a conocer en una nueva faceta cuando tú todavía ni siquiera estás muy segura de quién eres, Claro. y de qué eres y de qué aportas. Con lo cual, ya tienes que hacer un trabajo de descubrirte, pero andando, en marcha. Claro. Y cometiendo fallos y errores. Y en ese momento, yo sí que me apoyé en varias instituciones de aquí, de Pamplona, como son CEIN y como son la Cámara Navarra de Comercio, que son entidades que ayudan a las personas emprendedoras a crear su proyecto, para informarme de qué hago. O sea, me tengo que dar de alta de autónoma, cuál es mi proyecto, cómo cobro. O sea, son tantas las dudas que tienes, qué ofrezco. Y ahí sí que te van haciendo que tú te preguntes lo que te tienes que preguntar y a ir encontrando verdades. Entonces, pero luego también tienes que
que echarle al rojo y que ir a eventos y que hablar con gente que no conoces y decirles yo hago esto, interesarles por lo que tú estás haciendo para que quieran contar contigo. O sea, el establecer contactos para que te conozcan en esa nueva faceta y generar oportunidades para que te contraten. Entonces, todo eso también lleva su proceso, nada es de hoy para hoy, sino que lleva su tiempo y hay que ser muy constante. Y ya también, enlazando con lo que me preguntabas, también está el plano digital, el plano de las redes sociales. Y ahí es cuando tienes que construir también marca personal. Entonces te planteas, tengo que hacer una web, tengo que construir unas redes sociales, tengo que generar contenido, ¿cómo se hace esto? Dudas tan básicas como, ¿creo una empresa o voy con mi nombre y hago marca personal? ¿Quién soy yo para tener una marca personal si una página web la tiene Cristiano Ronaldo y no yo que soy nadie? Pero al mismo tiempo, si quiero que me conozcan, o sea, son un montón de dudas que tienes que ir resolviendo y enfrentándote, y luego cada decisión que tomas te genera 3 hojas de listas de cuestiones que tienes que hacer. O sea, que es que nada es fácil. Y durante ese tiempo yo recuerdo que me levantaba con mucha energía y terminaba el día desfondada, o sea, totalmente desfondada, como si hubiera hecho 3 maratones, porque tienes que pensar mucho y además durante un tiempo no ves frutos, claro. O sea, no ves frutos reales, con lo cual la paciencia también hay que cultivarla si te acompaña también el entorno y tienes un margen de maniobra, porque luego también hay esa otra tentación que es la de aceptar lo que te venga, que por una parte puede estar bien porque ganas un dinerillo, pero por otra te resta el tiempo, que es ese bien limitado que tienes para hacer aquello en lo que tú realmente vales y aquello en lo que tú realmente puedes aportar a los demás y progresar. Así que esa es una decisión que también es importante tenerla en cuenta y mi consejo es intentar hacer lo que sabes realmente. Yo no he perdido, o sea, pero sí que he hecho muchos rodeos. Claro. Digo no he perdido porque en esos desvaríos he seguido aprendiendo o algo bueno he sacado, pero yo ahora conscientemente sé que no debía aceptar aquella tarea, aquel trabajo, aquel contrato. En todo este periodo sé de diferentes trabajos que me han aportado menos de lo que creo yo podría haber hecho si hubiera tomado otro tipo de decisiones. Pero, como eso es el pasado, nada, a mirar al futuro. Cristina, tanto a las personas, mencionaste en un momento la marca personal, y entonces, ¿verdad? Estamos acostumbrados a las marcas comerciales, ¿verdad? Las grandes corporaciones, pero tanto en la marca personal como en la marca comercial de alguna empresa, alguna organización, a veces estamos pensando, hemos descubierto o hemos visto, hablamos tal vez hacer una carrera en la radio, en la televisión, tomaba, ¿verdad?, unos pasos, un tiempo para hacerlo, pero ahora, por ejemplo, hacer un canal de YouTube es algo inmediato, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que la tecnología nos da una inmediatez, ¿verdad?, una rapidez de contactar o de crear contenido, pero con esto de la marca personal, la marca comercial, ¿verdad? Yo a veces pienso que tenemos que hacer como una pausa y hacer como un análisis, una reflexión de cuáles son, yo creo, ¿verdad? A mi forma de entender, quiero que me hables sobre eso, ¿verdad? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis metas? ¿Verdad? Porque si tú no tienes tus valores claros, tú te vas a lanzar, digamos, a hacer TikTok y a hacer ridiculeces, ¿verdad? Y tú dices, ¿y eso está alineado con lo que tú quieres? Y entonces háblanos un poco sobre ese trabajo que hay que hacer, que no es tan fácil, tanto las personas como las corporaciones, las compañías, esa reflexión de definir quién soy, qué quiero hacer y qué quiero proyectar. Bueno, en primer lugar, y esto lo debería haber dicho antes, yo aquí estoy compartiendo mi experiencia, mis reflexiones, no quiero sentar cátedra ni muchísimo menos porque sé lo que he vivido y son mis informaciones, entonces si a alguien les vale y les sirve, genial, pero otro puede tener una opinión completamente distinta. En mi caso, o sea, lo que opino sobre la marca personal tiene que ver con, no tanto con... A ver, a veces la palabra estrategia suena casi, bueno, algo como excesivamente serio o como un plan muy meditado. Quitándole todo ello, todo ese valor, digamos, más rígido, sí que debemos intentar saber a dónde vamos y no siempre es fácil. Pero partiendo de
quién eres, qué puedes ofrecer y dónde me gustaría estar en un futuro, ahí si tú tienes el objetivo bien marcado, te resulta más fácil construir lo que quieres hacer en los siguientes pasos que de tu recorrido. Entonces, eso creo que esa reflexión previa es súper necesaria, tanto si eres una única persona, como si tienes una pequeña empresa, como si tienes, ya no te digo, un gran proyecto y una empresa con trabajadores. Tienes que saber a dónde vas y cómo pivotar de un lado a otro para conseguir acercarte más a tu meta. Y todo lo que hagas debe contribuir para ello. Y si, por ejemplo, quieres ser un abogado laboralista, pues tendrás que compartir conocimiento sobre tu tema para que la gente te sitúe y cuando oiga tu nombre lo asocie directamente con abogado laboralista. Y también ser generosa a la hora de compartir conocimiento, porque todo eso la otra persona lo agradece, ve que sabes, te posicionas como experto y luego cuando le surge la necesidad se acuerda de ti y quiere contar contigo. Pero todo eso exige mucho trabajo. O sea, no es como lo que contabas. Yo sí abriré un canal de YouTube, si es plus y ya está, y yo genero contenido y sí, pero si lo haces así, al buen tuntún, sin ninguna meta, estarás creando algo que sí, pero ¿para qué? Y que se va a ver que no tiene un recorrido. Claro. Si te pones a ello, tienes que tener cierta coherencia, aunque no significa que siempre hagas lo mismo, sino que vayas cambiando, vayas evolucionando, pero vayas hacia el objetivo que tú te has marcado. Y todo eso también exige constancia, reflexión y esfuerzo. Claro. Hace en el episodio anterior hablaba con alguien y hablábamos sobre que muchas veces uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Las personas que están estudiando intentan algo y después se cambian. Hay personas, ¿verdad? Y hay incluso adultos, ¿verdad? Yo quiero hacer un proyecto y quiero hacer un podcast, pero tal vez no tengo la mente clara, ¿verdad? No tengo todavía. Y yo le mencionaba al invitado anterior que muchas veces, hay veces que tú no sabes qué quieres hacer, pero hay cosas que puedes hacer aun cuando no sabes qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, aprender destrezas de comunicación es casi 100% seguro que donde quiera que te lances más adelante te van a ayudar. Entonces, esas destrezas, lo mismo que hablábamos sobre los valores, ¿verdad? Todavía no sé qué quiero hacer, pero yo sé qué valores rigen mi vida. Entonces, esos valores, ¿verdad? Empiezo a hacer cosas siguiendo algo todavía con un poco de duda, pero con cierta guía. Entonces, mencionaba anterior, la destreza de comunicación. Para mí, esos son, ¿verdad? Es una destreza que todo el mundo debería tener, porque es necesario. No es tan solo que tú vas a hablar a un auditorio con 200 personas. Tal vez cuando tú tienes una reunión y estás hablando con 3 personas, con 2 personas, si tus ideas no son claras, ¿verdad? No tienes éxito. Entonces, para mí, la comunicación, aun cuando no tengamos claro cómo voy a hacer este proyecto, pero son destrezas que siempre podemos comenzar a aprenderlas. ¿Cómo ves eso? La comunicación es básica, hagas lo que hagas, porque somos todos personas que nos relacionamos con otras personas. Entonces, cuanto mejor nos comuniquemos, tanto mejor nos va a ir. Te pongo varios ejemplos. Yo voy a una gasolinera en la que llevo yendo 10, 15 años y en esa gasolinera eligen al personal por simpatía. O sea, da gusto ir allá. Te atienden con una sonrisa y da gusto. Y puedo ir a otras, pero voy allá porque digo, qué amables, qué gusto que me da. Saben comunicar, saben transmitir energía y es una gasolinera que te ponen el gasoil, la gasolina en el coche y son agradables y te invitan a ir allá. En cambio, hay un bar en el que tú vas, aquí son muy clásicos los fritos, y le preguntas, ¿de qué fritos hay? ¿Qué fritos hay? Y te dice, gamba. Además, mientras recoge algo, ¿no? Y está así, tú no le ves la boca y te gamba. Y entonces dices, gamba. Pues será de gamba. Pero ya lo dices la primera vez, dices, bueno, pues que sea de gamba, porque el resto no sé, de que si hay de calamar o de mejillón, no tengo ni idea, tendrá que ser de gamba, porque le has repreguntado y el tipo ha respondido igual. Entonces, a ese sitio ya no vas. Entonces, seas lo que seas, ya no te digo si estás en un rol
directivo y tienes que gestionar personas. Wow. O sea, gestionar personas, gestionar un equipo es súper difícil porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y nos movemos por diferentes motivaciones y nos comportamos y la comunicación en sí ya es difícil por sí misma porque tienes algo en la cabeza que tienes que comunicar por la boca, es decir, que los 1000 pensamientos que tienes en la cabeza tienen que salir con un único mensaje, que al otro le llegan según cómo está, hay ruido, hay distorsión, le llegan a él con sus vivencias. O sea, hay muchísimas oportunidades de que esa información no llegue como tú deseas. Con lo cual, si encima tu mensaje sale mal, la has liado. Entonces, aprender a comunicar es bueno siempre, sí o sí. Sí. Totalmente recomendable para quien quiera mejorar. Sí, de repente pensé que si todo el mundo te compra de gambas, es que pues, obviamente no lo estás Es que no tienes otra cosa. Es que no Luego lo se te estás pudren los mejillones. Exacto, sí. Fíjate, mencionaste el ejemplo de la gasolinera y yo pude identificar un ejemplo, ¿verdad? En mi comunidad, una gasolinera que siempre las personas que atienden trabajan, son muy simpáticos y lo hacen muy bien y siempre está lleno, ¿verdad? Entonces, no, la buena comunicación y el buen trato y la simpatía no tiene que ver con que si estás en un micrófono, donde sea, claro, es efectivo. Pero incluso también si tu labor es dar malas noticias, no es lo mismo. El otro día me trajeron una multa de tráfico. Okay. Qué simpática la chica. Bueno, pues tendrá de otra manera. Yo qué sé. O sea, estás dando una mala noticia, pero sabes comunicarla. Generas muchos conflictos. Lo mismo que si comunicas un despido. Claro. Hay gente que ha denunciado, ha demandado a la empresa por el modo en el que le han comunicado que ya no continuaba. Claro, o sea, solamente cambiando la manera en la que tú comunicas eso, tienes mucho que ganar. Entonces es que podemos poner ejemplos ejemplos mil. Comunicar siempre va a ayudar. Claro. Sí, no, yo me fui al otro extremo de alguien que le dan un aumento y la forma en que se lo presentan es como que... ¿verdad? Entonces la persona se queda... El efecto esperado del aumento no se logró porque la persona se sintió como que me da un aumento y ya, ¿verdad? No. Entonces ¿verdad? Es ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? Y la emoción que quiero proyectar. Siguiendo por esto, ¿verdad? La facilidad de que la gente prende un micrófono. Mira, te voy a dar un ejemplo. En estos días en Puerto Rico hay una persona que es una figura pública, un locutor de radio, y ha estado, en el fin de semana ocurrió que su hijo publicó un video indebido, o no lo publicó, sino que alguien lo filtró en las redes y se volvió viral. Un video, su hijo es menor, un video indebido, ¿verdad? Que le ha causado muchos problemas. Pero el asunto es que esta figura, por su trabajo, donde su trabajo siempre ha sido de criticar, comentar, hacer bromas, hacer chistes, el cotilleo, ¿verdad? Como dirán en España, las noticias de farándula y de chisme y de cosas, de repente las personas no pueden sentir compasión o simpatía con él por cómo él se ha ido proyectando, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es que hay como que estar, yo creo que hay que estar claro de que la comunicación tiene que ser, yo creo que como que coherente y consistente, ¿verdad? Yo no puedo en las buenas hablar de una manera y en las malas también. Yo no sé cómo lo veo. Hay que tratar de ser como que coherente y consistente en cómo tú te proyectas, ¿verdad? Hablamos siendo el ejemplo de dar malas noticias o buenas noticias. Yo no sé si también eso requiere algo de lo que estamos hablando en su momento, de esa reflexión, ¿verdad? Y de esa estrategia. Creo que el mostrarse uno tal y como es
es bueno, sobre todo si tu fondo es bueno también, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay un personaje también muy conocido que ha basado su popularidad en la crítica y en el ser borde, en hacer críticas muy agresivas, especialmente en programas de talento, ¿no? Sí. Pero él es una persona que proviene del mundo de la publicidad y contaba él como en su primer programa en el que participó como alguien de talento, cuando lo terminó, pues le llamó a su madre y su madre le preguntó, ¿qué tal? ¿Cómo me has visto? Y le dijo, bien, como los demás. Okay. Y él, que era publicista, dijo, wow, como los demás. Yo no puedo ser como los demás. Okay. Entonces él decidió adoptar ese rol de ser el crítico duro, agresivo de esos programas. Okay. Y entonces se ha situado como borde, como lo decís así también allá, pero es el borde, el arisco, el rudo, y eso es lo que le ha hecho tener una trayectoria y una profesión. Pero esa es una decisión personal, que tú te quieras mostrar de esa manera y ahí ya tienes que lidiar con las consecuencias. O sea, claro, no pidas amabilidad si tú has sido agresivo en otros momentos. Entonces, también lo que tú proyectas, que sepas que las redes sociales es un espejo y es un altavoz y es la imagen pública que tú estás dando. Claro. Y que si tú vives en un pueblo y transmites que eres un holgazán y en las redes sociales transmites lo mismo, esa es la imagen que van a tener de ti, porque tú lo estás transmitiendo con tus hechos o con tus palabras. Con lo cual, los medios tienes que tener esa responsabilidad de que debes saber en todo instante que lo que tú estás publicando habla de ti. Claro. Y ya desde el plano en el que luego, si vas a buscar un trabajo, te van a googlear y van a ver lo que eres. O sea, solamente en ese sentido, sí, de sí, que, sí. ostras, a este tipo que se tira, no sé, que se tira de puente sin... Yo igual no lo contrato, porque claro, el lunes claro. no viene, ¿no? O sea, depende de lo que tú estás mostrando, pero igual quieres que te contrate Red Bull como persona arriesgada, entonces sí. Pero todo con una constancia de que lo que tú estás emitiendo al exterior es la proyección de ti, de tu persona. Claro, claro. Ya, si tienes eso claro, luego haz lo que quieras, pero siendo consciente de ello. Claro, claro. Y con responsabilidad, que coger un micro es muy fácil, pero te puedes meter en líos. Sí. Que debes saberlo. Cristina, hay un concepto que se ha vuelto como que todo el mundo aspira a eso, y el concepto de viral. Todo el mundo quiere hacer un contenido que se vuelva viral o hacer un video. Y a veces me da la impresión de que muchas personas queriendo alcanzar ese concepto, ser viral, tener gran alcance o tener muchos seguidores, me parece que lo saca de foco, porque yo creo que algo que podemos ver, y es que en el mundo de las comunicaciones y todo, hay nichos, mira, yo recuerdo hace mucho tiempo que cuando salió tal vez la primera estación de radio o de televisión de noticias 24 horas, la gente decía, ¡uy, noticias 24 horas! ¿Verdad? Ahora hay hay canales de televisión simplemente de cocina o de mejoras en el hogar, o hay de todo, así mismo, ¿verdad? Y la manera en que hay nichos y uno puede hablarle a un grupo de personas y no necesariamente tratar de buscar ser viral. ¿Cómo lo ves en esta parte de uno enfocarse en una audiencia o tratar de ser viral? Son cuestiones que sí que están ahí, que se pueden palpar. Sí que hay, digamos, esa pasión por ser reconocido, famoso, que te vean en cualquier lugar, también ligado a las remuneraciones económicas, ¿no? Por ejemplo, si eres un youtuber y te va llegando todo ese retorno económico, pero eso lo consiguen muy pocos también. Claro. Y hay veces que hay quien sacrifica en exceso para lograr ser viral con contenidos que luego les pueden hacer daño y que pueden volverse como un boomerang. Entonces también hay que tener cuidado y también reflexionar sobre qué es lo que realmente queremos y qué es lo que nos va a hacer felices. Claro. Porque igual esa fama no es lo que luego te va a hacer feliz. Hay casos conocidos de youtubers que han necesitado un tiempo de olvídate de mí, déjame, no puedo salir a la calle. O sea que eso también está ahí presente. Entonces nos deberíamos cuestionar esos valores que se están ahora imponiendo como predominantes y saber si nos aportan algo personalmente o no. Y luego me preguntabas, perdona, me he ido conmigo misma, me preguntabas también la Sí, siguiente hablamos parte, sobre la que parte era... de ser viral o enfocarse en nichos específicos que tú puedes tener Claro. éxito con una audiencia limitada o un mercado limitado. Claro, ahí también yo creo que es la oportunidad para
Y especialmente con los podcasts, o sea, y con otros formatos, pero especialmente con los podcasts es un producto muy, muy, muy de nicho. Pero el hecho de que tú seas especialista en una materia o friki de algo absoluto, puede ser la diferencia respecto a otra persona. Y esta es una ocasión enorme para dirigirte a tu público, que puede ser muy, muy pequeño, pero también el que te compra. O sea, si tú tienes, no lo sé, o sea, una tienda de muñequitos de juegos de rol, a ti no te interesa que te escuchen audiencias enormes, te interesan que te escuchen cuantas más miles de personas, pero de tu público. Y no el vecino del segundo que no tiene ni idea de esto y que no le va a interesar en la vida, sino tu público. Entonces es ahí donde sí que es importante, y tú donde no tienes que poner un anuncio sobre tu tienda en la radio de tu país, sino en algo más específico y más concreto. Y es ahí donde puedes dirigirte a la persona que realmente te interesa, y no al público en general. En ese momento no tiene tanto valor. Yo hace un tiempo escuché un caso de un podcast que es de plantas suculentas. Son las plantas estas que son así. Plantas suculentas, plantas que se comen, entonces. No, yo no sé. ¿Plantas? Son suculentas, pero también el término suculento se usa para ¿verdad? La comida. Pero suculentas son plantas como, digamos, como la aloe vera o la sábila. Son plantas que son así, o son plantas que son como en tiestos pequeños, son como de hojas gruesas, como parecido al cactus, ¿verdad? Mira lo que he aprendido. Entonces, se le llama, en esta calidad se llama planta suculenta. Pero entonces, imagínate que te lo menciono y tú dices, ¿qué es eso? Si algo tan específico y estrecho y, ¿verdad? Un nicho tan pequeño, hay un podcast, pues mira, sí. Entonces, hay opciones, ahí puedes enfocarte y alcanzar un público, una audiencia y tener éxito. El concepto es, creo que es, ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? ¿Cuáles son las métricas, las medidas que tú quieres alcanzar? ¿Tú quieres vender productos o hacerte millonario o billonario, verdad? ¿Qué queremos hacer? Y entonces podemos reconciliar eso, el éxito que queremos con la audiencia que tenemos, con las cosas que deseamos hacer. Eso es. Ligar lo que deseas con lo que estás intentando hacer en ese instante para acercarte más. Lo cual no es fácil, porque las dudas van asaltando en distintos momentos. Pero bueno, si le das la vuelta, lo bueno de las dudas es que te hacen recuestionarte y no dar por sentado lo que tú habías decidido hace un tiempo. O sea, que también te hace cambiar y evolucionar y mejorar. Así que, nada, bienvenidas sean las dudas, pero en su justa medida, por favor. Claro. No, y yo creo que en tu caso, y creo, según lo que hemos hablado, he visto también, es que tú en tu camino vas aclarando tu mente. O sea, tú has hecho muchas cosas y has intentado muchas cosas que te traen conocimiento y te permiten afinar, ¿verdad? Yo creo que lo que no debemos hacer es pararnos a pensar, ok, estoy aquí pensando cómo voy a hacer eso. No, es hacer y la acción te trae claridad de pensamiento. Eso es, porque si no te lleva a la parálisis. El hecho de no hacer nada hasta estar totalmente convencido de que es lo que deseas, te hace estar detenido, esperar a que aquello esté perfecto y no avanzas. Entonces es echar a andar siempre con conocimiento, con cierto rigor, con cierta seguridad de que te puede más o menos ir bien, pero empezar a andar y luego ya ir limando. A mí me ha pasado que en ese proceso, por ejemplo, antes te contaba que al principio ofrecía esos servicios y luego poco a poco he ido tomando decisiones de no ofrecer esos servicios, porque he ido descubriendo o formándome o especializándome en otras ramas, en otras cuestiones que ya estoy más segura o más convencida de que puedo dar más de mí. Incluso hay cuestiones que sé hacerlas bien, pero que no me llenan. Entonces, quiero enfocarme más en lo que sé, que en estos momentos son podcast y es presentación de eventos. También hago parte de asesoramiento en formación en habilidades de comunicación, pero especialmente podcast y presentación de eventos. Pero todo esto ha sido un proceso en el cual he ido probando otras facetas, porque luego es verdad que cuando empiezas te conocen la gente, te conoce y te viene y te dice, oye, ¿y tú no harías tal? Entonces te cuestionas y dices, ¿y yo haría lo que me han propuesto? Y ahí creo que hay que ser
Bueno, al menos es lo que yo he hecho. No sé si es lo mejor para todo el mundo, pero creo que hay que ser honesto, honesta con una misma, saber a qué puedes llegar, a qué no, asumir riesgos, es decir, se me revuelve el estómago, tengo Claro. el gusanillo, me da nerviosismo hacerlo, pero sé que con todo mi esfuerzo lo voy a conseguir, lo voy a hacer, aunque me da miedo. Te da un miedo sano, ¿no? Es ese miedo Claro, claro. de asumir un reto que es la primera vez y que sabes que puedes hacerlo. Pero hay otras veces que te proponen algo que dices, es que no soy la mejor persona, no soy la persona adecuada. Entonces ahí yo creo que conviene la honestidad de decir, no soy la persona, te recomiendo a tal, te recomiendo a cual, pero yo no soy quien estás buscando. Y buscar ese equilibrio entre el riesgo asumido y la honestidad de decir, mira, pues no, o no es mi momento, o hay alguien lo puede hacer mejor que yo. Y dejar vía libre en ese sentido. Y luego tu proyecto va evolucionando. Y yo ahora estoy en un punto, pero no sé muy bien cuál será el siguiente. Claro. O sea, me encaminaré a lo que decida que me voy a encaminar y demás. Pero está en evolución. Yo sé que dentro de 5 años no voy a estar en este momento en el que estoy ahora. Claro, claro. Que no, porque el mundo cambia y porque tienes que seguir pensando y cambiando y girando. Y luego también otra idea, y perdona que me extienda, Cristóbal. Adelante, adelante. Pero otra idea es la de disfrutar de lo que se tiene. Yo me empeño mucho en ello y a veces se me va la olla, porque como me gusta mucho lo que hago, siempre quiero hacer nuevas historias y siempre quiero mejorar y siempre quiero probar algo distinto. Y entonces se te olvida que habías conseguido lo que querías. Claro. Que es muy fuerte, ¿eh? Claro, claro. Te habías marcado un objetivo, lo has conseguido y se te ha olvidado, lo primero, celebrarlo. Luego, incluso felicitarte, ¿no? Decir, qué bien, ¿no? O sea, lo he hecho. Me lo propuse y lo he hecho. Y luego disfrutarlo, incluso detenerte en esa etapa. Y yo hay veces que he visto que he cometido el error de haber conseguido algo que yo quería y venga, por la siguiente etapa. Y no, o sea, un poco más de pausa también nos viene bien. Entonces me lo digo para repetírmelo a mí también. Sí. Que si no se me va. Sí, muchas veces estamos mirando todo el tiempo hacia el frente y no nos damos cuenta de lo que hemos recorrido. E incluso, por ejemplo, a mí me pasa que digo, siempre estoy mirando lo que quiero hacer, pero de repente digo, pero si esto que ya yo recorrí, esto que ya yo aprendí, que para mí no es importante, para muchas personas es la meta a la que quieren aspirar. Por ejemplo, digamos, ya yo tengo un podcast hace 4 años. Hay personas que me miran Enhorabuena. y a mí hay personas que me dicen, wow, 4 años. Pues entonces, si yo puedo ayudar a alguien a que lance un podcast, es algo sencillo, ¿verdad? Entonces tenemos que, como que de vez en cuando, mirar para atrás y ver, disfrutarnos lo que hemos crecido, lo que hemos progresado, porque eso hasta nos permite a veces descubrir, primero sentirnos bien, pero también descubrir oportunidades, porque a veces dicen, mira, si ya yo hice este proyecto una vez, ¿cómo que pienso que no puedo hacerlo? Sí puedo hacerlo, si ya una vez lo hice, ¿verdad? Sí. Cristina, ¿dónde te pueden, las personas que quieran saber un poco más sobre ti, dónde te pueden conseguir? Bueno, yo estoy en redes, estoy en LinkedIn, sobre todo, también Instagram. La verdad es que debería darle más fuerza a otras redes. En Instagram apenas estoy, en LinkedIn sí que procuro publicar, además mi esfuerzo en estar ahí presente. Y también tengo una web que es cristinaochoa.es, que bueno, que también ahí estoy presente y que también, ya sabes, lo de, ¿cómo es? Cuchara de palo. Bueno, pues está bien. En casa del herrero, cuchillo de palo. Eso es. Pues eso, soy muy mala con los refranes, soy malísima. ¿Qué se le va a hacer? Pero también, ¿sabes por qué? Mira, los refranes muchas veces me aburren porque cuando comienzan ya sé cómo acaban. Entonces, a nivel de comunicación, no me llevo muy bien los refranes porque digo, sí, ya sé lo que vas a decir, sé cómo vas a terminar la frase. Entonces, yo creo que tengo un resorte psicológico que me hace que no me los aprenda. Sí. No, para que sí me sorprende, ¿no? A mí me pasa que yo digo un refrán y yo digo, ¿lo entenderás tú en tu país o lo entiendo solamente yo en Puerto Rico? Eso es. Pero sí. Pues eso, tengo ahí la web que la tengo que actualizar y de hecho un blog lo tengo desactualizado, así lo digo con vergüenza, pero es cierto, últimamente no me da la vida y no consigo organizarme. Así que mira, ya ves, porque eso es muy bueno, muy importante lo de planificarse, pero últimamente por fortuna no me da la vida. A mí me pasó que fui a buscarte y entré, por ejemplo, a YouTube y todo lo que he encontrado era, hay una actriz en Estados Unidos que se llama Cristina Ochoa con CH. Y yo, no se me parecen. No es ella.
No, somos distintas, muy distintas. Sí, sí, sí. Cristina, ¿y qué proyectos tienes ahora corriendo? ¿Qué otras cosas vienen por ahí pronto para ti? Digo, Bueno, quieras compartir con la audiencia para que si les interese te puedan sí. contactar. Bueno, ahora sí que estoy muy involucrada con un podcast que estamos haciendo con la Universidad Pública de Navarra, que es de divulgación científica, que se llama Ciencia al Punto, Okay. y que es un proyectazo desde mi punto de vista porque es al final darle voz a los investigadores que hay en la universidad y que hablan sobre temas muy, muy, muy diversos, pero es tocar el punto a la ciencia, ¿no? Y eso es realmente fantástico y son gente muy pasional y muy especializada en lo suyo. Entonces ahora sí que estoy con ese proyecto. También, claro, hay que contar que llegó la pandemia y lo movió todo, y ahí se desestructuró todo, pero ahora está también regresando muchísimo la actividad, así que han vuelto los eventos y estoy presentando un buen montón de actos, de eventos, de entregas de premios, y es curioso también cómo se está celebrando ahora todo lo que no se ha podido celebrar a lo largo de todo este tiempo, así que haces el 75+1 del aniversario y se están festejando muchas efemérides que no se han podido hacer a lo largo de todas esta última etapa, ¿no? que hemos vivido mundialmente. Y en ello también estoy muy, muy volcada con diversos eventos que están a la vista, que no puedo contar mucho más, pero que están ahí, sin duda. Hay algún otro podcast que también está en marcha, entonces no, no me permiten decir nada más al respecto. ¿Y las capacitaciones y los adiestramientos que haces son todos, los has hecho presenciales, has hecho algo digital o cómo? Sí, he hecho ambas fórmulas, presencial y también vía online, con videoconferencias, videollamadas y demás. Lo digital está muy bien porque te aproxima a otras personas, estén donde estén, pero lo presencial, bueno, pues tiene el calor del roce, roce personal, del roce humano. Cristina, realmente ha sido una muy grata experiencia conversar contigo. Nos hemos reído un montón con los refranes. Lo mismo, Diego. Y con la Canvas. Eso. Ya te diré a cuál no ir. Si vienes por aquí. Yo siempre hago mi asignación todas las tardes, que yo veo un programa que se llama Pasapalabra, porque porque para mí es como que expandir el vocabulario, y entonces ya cuando me hablas de cosas así chistorras y gambas, pues ya se me hace más fácil entender un poco lo que estamos hablando. Nada, luego podrás rellenar mejor los autodefinidos, incluso también viene bien para eso. Claro. Cristina, muchas gracias por estar aquí conmigo en este podcast. No, el agradecimiento es para mí, Cristóbal. Muchas gracias por elegirme y por haberme dado la oportunidad de conversar contigo y sentir al otro lado a quienes te escuchan. Así que gracias. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.